Mira, no es raro lo que le voy a comentar. Ayer el presidente descalificó a quienes lo acusan de estar militarizando al país y dijo que los señalamientos carecen de toda lógica, pero además señaló que no se ha ordenado que hagan la guerra a absolutamente nadie, que violen leyes, que coarten las libertades de la gente y mucho menos que se involucren en acciones represivas, pero construyen obras prioritarias y bueno, ahora hasta van a repartir medicamentos. Ese es el tema que hoy ponemos sobre la mesa. ¿Se está o no militarizando al país? Y saludo con mucho gusto a nuestro director editorial, Raúl Frías Lucio, y a Víctor Hugo Hernández. Señores, ¿qué opinan? Hola Magda, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Fueron 84 minutos de arengas, fueron 84 minutos de porras, de mostrar a más de 200,000 personas reunidas en el Zócalo, sin duda, y a quienes seguían a través de redes. Sí, lo que ya habíamos hablado, o sea, no hubo sorpresas, no hay cosas nuevas, no hubo ninguna declaración extraordinaria, algunos detalles sobre el salario mínimo que me parece rescatable, sobre el tema de este incremento del 22% a quienes ganan el salario mínimo, pero de ahí en fuera, Víctor, me parece que todo ya está dicho, todo se ha repasado y desde luego, bueno, pues fue eso que al presidente le sale tan bien, le gusta muy bien esa comunicación. Fíjate, con Raúl, la gente en el Zócalo, se le veía contento, extasiado. Contento. Y al día siguiente, en la mañanera, estaba enamorado de la fotografía esa donde se veía lleno ese Zócalo y estaba extasiado con esa imagen porque seguía hablando los otros funcionarios y él estaba viendo la foto como diciendo, ese soy yo, ¿verdad? Esa es mi fuerza. Fíjate que no pude evitar recordar los tiempos de López Portillo y de Echeverría. Esas manifestaciones que yo sé que al presidente en particular le molestan mucho esas comparaciones, porque insisten que no son iguales, pero oye, esas manifestaciones, esa demostración de fuerza, que yo no sé por qué los políticos se creen ese tipo de cosas cuando ellos saben cómo se instrumentan, cómo se arman, cómo, pues todos sabemos que son acarreados, que van jalando pero el presidente lo que le interesa es la fotografía, el mensaje, dejar el mensaje de que la popularidad sigue con él y se mantiene vigente. No pude menos que evitar acordarme de López Portillo y de Echeverría. Y sé que la comparación es molesta y odiosa. Pero, a ver, y me parece que lo que es indudable, el presidente López Obrador sigue siendo un hombre que tiene una gran simpatía. Lo dicen todas las encuestas. Ya lo veíamos 60, precisamente 70. en la encuesta de las encuestas, donde pues todas las casas encuestadores le dan que tiene una buena aceptación, como sucedió con Zedillo, incluso abajo de Zedillo, sí, más o menos por Fox están más o menos en el mismo nivel. Pero, ¿qué significa, Víctor, dentro de todo esto? Me parece que lo que hemos señalado, esta narrativa que nos pinta un país diferente, un país que sigue mostrando la esperanza de muchos mexicanos de lo que queremos, de un país mejor, con mejor calidad de vida, que haya trabajo, donde haya educación, donde haya una democracia fuerte, donde haya menos pobres, donde haya menos desigualdad. Hombre, ¿qué queremos? Pues todos queremos esto, desde luego, para el país. Sin embargo, como ya lo hemos dicho, las evidencias nos dicen otra cosa. En tema de seguridad, las cosas pues no van bien, si bien se ha el número de homicidios violentos, estamos en un nivel altísimo, como ya hemos repasado en este tema. Tema de salud, escuchábamos al doctor hace unos minutos hablar con Magda, sí, sobre el desmantelamiento del sistema de salud, sí, donde tenemos la evidencia de un manejo malo por parte de las autoridades al tema de la pandemia, donde las personas que tenían enfermedades catastróficas se quedaron pues sin seguro popular y sin servicio médico, 15 millones de mexicanos sin acceso a servicios públicos y que han tenido que acudir a las farmacias, a los consultorios de las farmacias, que también, bueno, pues tiene su limitante en este sentido. Y así cada uno de los rubros, Víctor. Yo creo que me parece que estamos en este contraste. Y lo preocupante es qué sigue, qué va a pasar en los próximos meses. Y me quiero referir hoy concretamente al tema de la militarización. El presidente efectivamente, él dice, no se le ha pedido al ejército, sí, que masacre a nadie, no hay ejecuciones extrajudiciales, no hay masacres que antes había,
pero tampoco hay un combate al crimen organizado, tampoco hay un combate, una confrontación a la delincuencia y sí, de alguna forma, la militarización en todas las actividades y esta última que acabamos de mencionar, sí, en la distribución de medicamentos. Y lo decía muy bien el médico entrevistado por Mega Noticias por Magda. Sí, la distribución de medicamentos es toda una especialidad. Sí, no es un asunto de repartir refrescos, ni papitas, ni chocolates, Víctor. Sí, los medicamentos especializados requieren niveles de refrigeración, requieren niveles de tratamiento para su traslado de un lado para otro. Es toda una especialidad. Sí, y además de la falta de compras consolidadas que se vinieron abajo, hoy el periódico Reforma publica, por cierto, de la UNOPS, un desplegado, una pequeña convocatoria para la compra de medicamentos del 2022. Víctor, estamos a 30 días de estar en el nuevo año y se está publicando hoy por parte de la UNOPS, este organismo que iba a ser la salvación por ser de las Naciones Unidas para la compra de medicamentos. Sí, cuando sabemos, y no lo han explicado muchas veces los laboratorios, se requiere de la materia prima, de programar estas compras con anticipación para que los laboratorios hagan la inversión, compren las sustancias, elaboren los medicamentos y se pongan en el mercado. No son chocolates, pero parece que eso no lo entiende ni no lo ha querido entender este gobierno. Y lamentablemente la evidencia de la falta de medicamentos ha sido clara en todos los aspectos. Hoy mete a los militares como una solución a un problema que lamentablemente no tiene una solución próxima y breve. Requiere de tiempo y requiere de programación, de planeación, y es lo que a veces no se entiende. Pero fíjate, aquí hay responsables, Raúl. Quien le haya dicho al presidente, quita ese programa y nosotros entramos y hacemos el cambio y en menos de un mes, 2 meses ya solucionamos el asunto de la distribución, pues el presidente se la compró a alguien, a alguno de sus expertos o de sus asesores que seguramente le dijo, usted, señor presidente, si su problema es la corrupción, que había corrupción, que ya sabemos que era una actividad que estaba copada por algún grupo de políticos ahí metidos empresarios y que estaban haciendo de las suyas, pues había 2 alternativas, o limpiaba, metía a la cárcel, que era lo que todos esperábamos, y seguíamos trabajando, mejorando un proceso que ya estaba instrumentado y que ya había oficio y había profesionalismo con todo y sus problemas de corrupción, o lo que ocurrió, se corta de tajo como muchos otros grandes proyectos a hachazos y se dice, bueno, vamos a empezar, y las consecuencias ahí están. Tan es así que el propio presidente por lo menos en 2 ocasiones ha tenido que reconocer públicamente que hay un retraso enorme en la distribución de medicinas. Ahora se toma esa decisión de nueva cuenta, o es un militar el que toma las riendas de Birmex con la esperanza de que esto vaya a arreglar el problema. Yo lo que veo, Raúl, con preocupación, y a tu pregunta de qué es lo que viene por delante, yo lo que veo que viene por delante en estas, no sé, más de 200 funciones que hoy tiene el ejército, 246 funciones que tiene el ejército, es más riesgo de opacidad en el manejo de recursos, poca transparencia y sobre todo un desgaste, porque tú sabes, cuando se ejerce el poder y cuando se ejerce el trabajo, hay un desgaste que puede perjudicar seriamente la visión que hasta ahorita tenemos del ejército mexicano y que bien o mal el mexicano sigue de alguna manera apreciando y admirando, pero son tantas las actividades y tanto el riesgo de que se cometan errores cada vez mayores que va a llegar un momento en que ni ahí vamos a creer. Sí, tienes toda la razón. Fíjate, de estas 246 funciones que hoy tiene el ejército mexicano, que es un mundo porque es mucha de la vida que tradicionalmente se veía en el área civil. Sí, obras que ya lo sabemos, desde la obra del Tren Maya, el Tren del Istmo, lógicamente construyen sucursales bancarias, están repartiendo medicinas ahora a través de Birmex, ¿sí? Llevan gas a través del Gas Bienestar, combaten supuestamente a los delincuentes, y lo pongo entre comillas, Statame, construyen cuarteles para la Guardia Nacional, construyen sucursales bancarias, en fin, dice el presidente, en donde especialmente en este informe de ayer en el Zócalo, sí muestra
sobre agradecimiento a las Fuerzas Armadas. Y cómo no, si de alguna forma lo están acompañando de alguna forma en todas las actividades. Y yo diría de alguna forma que el presidente en los siguientes años, donde se va a enfocar también mucho al tema político para ir amarrando lo que él tanto quiere a su sucesor, y desde luego que sigan manteniendo lo que él llama esta transformación, que todavía dice, ayer volvió a decir que ya estaban las bases para la transformación, lo dijo hace un año, ¿sí? Y está tratando a través de la narrativa el presidente de señalar que esto ya está cuajado, cuando evidentemente tenemos muchas áreas de oportunidad todavía en este sentido. Y el presidente en los próximos años, bueno, podría de alguna forma, con este apoyo que ve en las encuestas, radicalizar sus posturas, ¿sí? De alguna forma el presidente ha visto que no necesita negociar. No necesita de alguna forma unir al pueblo, al contrario, seguir polarizándolo, porque eso le ha dado réditos políticos y electorales. Y puede seguir de alguna forma buscando y echando culpas a los demás, porque no ve la necesidad de mediar, de sentarse con la oposición, de que dejemos de ser los adversarios y los enemigos neoliberales, ¿sí? Y entonces es lo que de alguna forma se ve, y algunos especialistas alcanzan a ver que esto puede tener repercusiones en dos temas importantísimos, uno en la economía, ¿sí? Y otro en la democracia. Y esto, desde luego, con ese gran respaldo que le está dando hoy el Ejército Mexicano y las Fuerzas Armadas. El problema, diría alguien, no es darles, el problema va a ser después querer quitarles o querer reducirlos, porque dudo que el ejército vaya a renunciar a esos privilegios y a esas atribuciones que ahora el presidente le está dando. El siguiente presidente va a tener ese reto descomunal, si no es que sigue con la misma tónica. Pero Raúl, aquí el asunto también está en que lo que tú decías, entre comillas, el tema de la seguridad, es otro tema que se está descuidando. Tantas funciones son por todos lados que al final del día la calificación, la mala calificación que se vaya a tener, que ya la tenemos en materia de seguridad, le vamos a echar la culpa al ejército o le vamos a echarle la culpa a la Guardia Nacional, que para efectos es lo mismo, para efectos prácticos. Y ese es el gran riesgo que conlleva eso. Coincido contigo, que se da de alguna forma una institución que es bien valorada por la gente, bien valorada por el pueblo, puede empezar a cambiar esa visión precisamente por esto que tú estás comentando. ¿Por qué? Porque tiene tantas cosas que hacer que, a pesar de los millonadas de recursos que se están destinando hoy al tema de la Guardia Nacional, del Ejército, de la Marina, pero lamentablemente, y tú has insistido muchas veces en ese tema, que es el reforzar el tema de las policías municipales y estatales. No se está haciendo, se está metiendo todo, digamos, a la fuerza de la Guardia Nacional, y la que pudiera ser la gran diferencia de lo que hizo Calderón, de lo que hizo Peña Nieto con el tema del combate al crimen, es precisamente lo mismo que está ocurriendo. A través del Ejército, a través de las Fuerzas Armadas, sí, un supuesto combate, que tampoco hay una confrontación, pero a dejar a su suerte las policías municipales y estatales. Me parece que ese va a ser el gran reto de los siguientes meses. Ya lo veremos, Víctor. Fíjate, Raúl, son dos presupuestos. Uno, el que tiene la Guardia Nacional como tal, más todo el presupuesto de seguridad. O sea, es un mundo que, bueno, ya cuando lo analizas en detalle te das cuenta que la inversión también no es tanta, que es motivo de otro análisis que podamos hacer. Pero bueno, pues así las cosas con el ejército, y sí es de preocupar lo que pueda pasar en caso de que hagan un mal papel. La presencia de las Fuerzas Armadas. Gracias, Víctor. Un saludo, muy buenas tardes. Saludos, Raúl.